gracia y la paz de Dios nuestro Padre, por nuestro Señor Jesús y por el Espíritu Santo, sea con todos nosotros. Pongámonos en su mano, confiando en Él, pidiéndole y recibiendo lo que le pedimos, su gracia, su ayuda para todos, y que como nuestro hermano oraba, que Él reine sobre todos nosotros y nos conceda con alegría someternos a Él. Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, venimos a ti, sabiendo que solo podemos tener lo que tú quieras darnos, que nada merecemos de nosotros mismos, ni nada podemos de nosotros mismos, y lo que menos quisiéramos es estorbarte a ti o distorsionarte. Concédenos la gracia de amarte, de ser leales a ti, y como el Señor Jesús, que es mediador entre ti y los hombres, que satisface tu corazón y satisface el nuestro con su gracia, con su don, con su vida. Así, Señor, te rogamos que seas con nosotros, que seas tú el que puedas ayudarnos y que nosotros no te estorbemos, sino que tú puedas, Señor, hacer tu preciosa obra entre nosotros, vencer al enemigo, porque ya tu Hijo lo venció y ahora queremos, Señor, que tu Santo Espíritu aplique en cada uno de nosotros y en todos nosotros juntos tu perfecta voluntad, que queremos comprender cada vez más y que queremos obedecer con la ayuda que proviene de ti, una ayuda que tú nos has dado actuando con tu Hijo, en tu Hijo que vivió por ti, tú lo condujiste a la victoria para compartir con nosotros tu victoria en tu Hijo y que sea también la nuestra por el Espíritu. Queremos la victoria tuya en todos nosotros, en cada uno en su prueba, cada uno en su situación, y que tú prevalezcas y tú seas glorificado por el fruto de tu Hijo, por el Espíritu Santo en nosotros. Te rogamos, Señor, la gracia para entrar y leer tu palabra, que nos des sensibilidad, buena voluntad, que nos des la vida y la luz de la vida, que nos alumbre y nos encamine, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos en continuidad y también en algunos casos repitiendo un poquito, pero queriendo al mismo tiempo avanzar de ese poquito, otro poquito más allá. Entonces vamos al libro de la revelación de Jesucristo, el último de la Biblia. Y vamos a la parte del librito abierto, que es la cereza sobre el postre. Es Apocalipsis desde la mitad, desde el 12 al final, es el librito abierto que se comió Juan en el 10. Justamente para consumar el misterio en el 7. Y ahí es donde ese librito se le entregó para que lo comiera y pudiera continuar profetizando después de la 7ª trompeta y en la 7ª trompeta. Entonces, ahí del 12 al final es el librito abierto que al principio en el Apocalipsis estaba cerrado. Pero cuando Jesús ascendió, como lo dice el capítulo 7, se le dio a Él toda autoridad sobre los cielos, la tierra y aún debajo de la tierra, y se le dio el libro para que lo abriera, y comenzó a abrir ese libro, y ya los primeros jinetes comenzaron a cabalgar desde la ascensión y desde la venida del Espíritu Santo, y han estado cabalgando hasta hoy. Y ya hay 5 sellos que están abiertos en pleno andamiento y el 6º sello ya está insinuándose y
cuando ese sexto sello sea plenamente abierto, cumplido, la proclama del mundo es: el juicio ha llegado. Y entonces en el séptimo sello, el último, se tocan 7 trompetas, y en la séptima trompeta, que abarca su cumplimiento hasta la Nueva Jerusalén, pero comienza con la venida de Cristo. El misterio de Dios es consumado desde la venida de Cristo y todo lo que Él hace. Entonces, las copas están así como los 7 sellos, los 7 trompetas están en el séptimo sello, las 7 copas o tazas de la ira están en la séptima trompeta. Y por lo tanto aquí estamos en el capítulo 15, que ya desde el 12 al final pertenece al librito abierto, donde Juan tiene que profetizar otra vez o de nuevo sobre lo que ya había profetizado antes, para finiquitarlo, para ponerle el punto final a la revelación divina. O sea que miren nada menos en qué contexto está lo que vamos a leer en el capítulo 15, una parte. Así que vamos a ir leyendo un poco en el capítulo 15 y ahí vamos a detenernos para subrayar aquellas cosas que sean la carga del Espíritu. Seguramente si usted lee la Biblia, también el Señor va a completarle algo a usted, que quizá yo no lo diga, pero quizá eres tú el que después lo va a decir, una vez que estemos abiertos a Él. Por lo pronto, entonces vamos a leer en ese contexto de la revelación de Jesucristo, la segunda parte del Apocalipsis, que es el libro abierto, que es la consumación de la revelación. Vi en el cielo otra señal. Cuando dice otra señal es porque ya había visto unas antes. Ustedes saben cómo comienza Apocalipsis. En el inicio de Apocalipsis dice: Apocalipsis de Jesús el Cristo. Apocalipsis, revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto o en breve. Esto según el tiempo del Señor. Y la declaró. Esa palabra declaró, cuando tú la buscas en el idioma griego, si algún hermano tiene el griego puede darse cuenta de esto. La palabra en el griego, que aquí se traduce declarar, contiene una raíz, que es la raíz de la palabra semeión, de donde viene semejanza, símil, símbolo, semántica, semiótica, señal, signo. Todas esas palabras diferentes están en esa raíz llamada semeión. Quiere decir declarar con señales, o declarar con símbolos o signos o figuras. Eso en la traducción no se ve tan claro, pero si lo ves en el griego, ves por qué es que aparecen señales y figuras. Entonces lo dije, era para que tuviéramos en cuenta. Ya en el capítulo 11 se nos había hablado de unas señales, ¿no? Perdón, no es en el 11, se nos había hablado en el 12, no el 11, el 12, que ya cuando comienza esta parte, apareció en el cielo una gran señal. Aquí aparece una gran señal. Y esa señal es aquella mujer del Señor, que el Señor se dice marido de esta mujer, y Jesucristo se dice el esposo de esta esposa, porque Dios
no es solamente Dios, sino que es un Dios Padre, y por eso tiene ese corazón de Padre, y lo mejor que quiere para el Padre para su Hijo es todo lo que Él tiene dárselo. Y al Padre le agradó que en el Hijo habitara toda plenitud. Si Dios no fuera Padre, no tendría Hijo, pero como Dios es Padre, la realización de su paternidad es que tiene un Hijo al cual Él le hereda todo lo que Él tiene. Y lo mejor lo quiere para su Hijo. Y también quiere que su Hijo se case, y también le hizo y le está haciendo una ayudadora idónea. Y así también el Padre es marido. Así se le presenta a Israel como el marido. Y también el Hijo es como el Padre. Y también el Hijo, como vive por el Padre, quiere que nosotros vivamos por Él. Y también Él es Padre eterno. Y por eso dice, aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y también Él es el esposo de la esposa. Y esas relaciones, nosotros de a poquito que somos padres y que somos esposos, o los que son hijos y son esposas, vamos entendiendo a Dios a través de nuestra condición que se nos dio para entender a Dios y vivir por Él, para que seamos semejantes a Él y se cumpla el deseo paternal y fraternal de Dios el Padre y el Hijo, que están juntos en un mismo espíritu, para realizarnos también a nosotros. Entonces, después viene otra señal, porque esta edificación, este plan de Dios, se realiza en medio de la oposición de sus enemigos. Entonces hay otra señal también en el cielo, porque allá fue donde comenzó el diablo, en el cielo. Y la guerra comenzó en el cielo. Y cuando nosotros nacimos en plena guerra, que las guerras mundiales no son nada comparables con esta guerra que no solo es mundial, sino que es una guerra que viene desde el cielo, multigeneracional, multidimensional. Entonces, esa otra no se le llama admirable ni grande, solamente se le llama señal. La de la mujer dando a luz el niño es no solo señal, sino una señal grande. Entonces ya vimos dos señales acá. Y la tercera señal aparece en el 15. Todas estas tres señales están en el librito abierto que se comió Juan, en base a lo cual profetizó la segunda parte de Apocalipsis, que es el contenido del librito abierto, la culminación de la revelación de Jesucristo, que llega hasta la eternidad futura, en el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Entonces, esta tercera señal, esta otra, es grande y es admirable. Y es admirable no por causa de los vasos de misericordia que reciben esta gracia, sino admirable porque se ve el poder de Dios frente a tanta oposición, frente a tanta debilidad nuestra, frente a las pruebas más terribles y las ofensas más terribles. Dios le dijo a Satanás, la simiente de la mujer, aunque tú la hieras en el calcañar, te aplastará la cabeza. Y ya el Señor Jesús ya le aplastó la cabeza, y también ahora dice Pablo que también en breve nosotros le aplastaremos la cabeza, porque nosotros estamos recibiendo la formación de Cristo en nosotros y la victoria de Cristo y la gloria que me diste, con la cual el Hijo glorifica al Padre. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, pero dice glorifícame para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces el Hijo glorificó al Padre y el Padre glorificó al Hijo.
Cuando el Padre glorifica al Hijo, es porque el Padre se sintió glorificado en el Hijo. Por eso, antesito de la muerte y la resurrección, el Señor dijo eso: Padre, glorifica tu nombre. Y entonces el Padre dijo: lo glorifiqué, lo he glorificado. Pero también añadió: lo glorificaré otra vez. Ya en la cabeza Él fue glorificado. Y ahora en el cuerpo Él será también de nuevo glorificado cuando lo que hizo y conquistó su Hijo, ese botín, haya sido dispensado y formado a plenitud en nosotros, y nosotros configurados a su victoria, que es su sumisión, su lealtad al Padre, reinar para la gloria del Padre, Señor para la gloria del Padre. Así también ahora nos correspondió esta hora a nosotros. Y aquí va a hablar entonces de esa señal grande y admirable que son esos vencedores del fin en medio de la guerra más atroz y de la prueba mayor que había de venir, para probar a todos los que están en la tierra. Entonces, esa señal nos muestra la guerra y nos muestra la edificación, la victoria. La primera parte de esa tercera señal, porque a veces una señal tiene varias partes, como el alumbramiento de la mujer, como el hijo varón, el varón perfecto que nace de la mujer. Y también ahora el dragón también tiene varias partes, el mismo, y habla un poco de cuernos que tiene, y también una mujer que se siente encima de él, y unos detalles que aparecen por aquí y en otros lados, complementarios. Y esta tercera señal también tiene varias partes. Y la parte de la guerra, porque nosotros ya nacimos en plena guerra. ¿Cuál es esa señal grande y admirable? 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. No son las únicas, pero son las postreras. Porque en ellas, en las postreras, se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios es santa. El amor de Dios y la ira de Dios, los dos son santos, los dos son igualmente Dios. Mirad la bondad y la severidad de Dios, dice el Espíritu Santo por Pablo. ¿Ve? Entonces hay el día agradable que nos muestra un aspecto, el del Cordero, y el día de venganza que nos muestra el otro aspecto, el del león. Él es el Cordero León o el León Cordero. Pero vino primero como Cordero y como León venció y viene. Entonces ahora nos presenta los dos lados, el amor de Dios que incluye la ira de Dios, en la santidad de Dios que implica las dos cosas al tiempo. Esta ira no es pecado. Hay iras que son pecado y hay iras incluso de los santos que son ira santa y no son pecado. Por eso también Pablo en el Nuevo Testamento dice: airaos, pero no pequéis. Es muy fácil que en la ira haya pecado, pero cuando es la ira o la indignación santa del Señor, no es pecado. Cuando Jesús sacó el juete y le volteó las mesas a los cambistas, a los negociantes del templo, ahí no era pecado. Era una ira santa. El Señor va a manifestar con unos su misericordia y con otros, con su ira, va a manifestar su poder para con los que pecan y ofenden al Señor. Todos nosotros lo hemos sido. Gracias a Dios que la ira contra nosotros la llevó el Cordero. Pero la corrección paternal no es ira, es amor. Dios a todos los que ama reprende y corrige y castiga. Y eso es una forma del amor si la necesitamos. San Pedro dice:
Si necesitamos esa tribulación, entendámosle bien a Dios para que no nos escandalicemos en el Señor, ni desmayemos cuando Él nos corrige. Amén. ¿Ustedes creen que para mí es fácil hablar esto? Cuando hablo de corrección, yo tengo que ser el primer corregido. Así que, hermanos, estoy también con ustedes en la misma arena. Y aunque estoy aquí parado, estoy igual allá sentado. Vi también, claro, si está hablando de las plagas postreras y de la consumación de la ira, y esas plagas postreras son en el día de la prueba que ha de venir a juzgar el mundo entero, que es en la gran tribulación donde se derraman de las copas o tazas estos flagelos o plagas, que flagelo y plaga tienen la misma raíz. Vi también, y aquí está el otro lado, con este mismo contexto, que es este mismo contexto, lo dice la primera frase, como un mar de vidrio mezclado con fuego. Eso nos recuerda el lavacro, que está en el lugar santo. Como decíamos ayer, lo adelantábamos volando, que fue hecho con los espejos de las mujeres de Israel, para que uno reconociera a la luz de Dios, porque en nuestra propia luz no entendemos. Bienaventurados los que entienden rápido en esta vida y antes que venga el Señor, y cuando las cosas del Señor son más fáciles. Ya después viene ese día del juicio, que es día de prueba. Y después, como dice Enoc, y registra del libro de los vigilantes de Enoc, registra a San Judas Tadeo, hermano del Señor Jesús, una profecía donde dice que vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio sobre los impíos y dejar convictos a todos los pecadores, todos los que blasfeman su nombre, etc. O sea que la venida del Señor dejará convencidos a los que no querían convencerse y fueron duros y tercos hasta el final. Ahí sí ya no habrá más excusa ni más resistencia. Seremos aplastados si no nos aplastamos a nosotros mismos a sus pies antes. Entonces, ahí dice, el mar de vidrio mezclado con fuego. Nos habla de ese lugar de arrepentimiento, de reconocimiento, de lloro en la presencia del Señor, lloro de arrepentimiento. Y ese es el que nos lleva y nos conduce al altar. Gracias a Dios que hay un altar. Ojalá oigamos a tiempo y nos arrepintamos a tiempo, porque si Dios nos habla y no oímos, y nos habla y no oímos, y nos habla y no oímos, entonces no nos hablará más, pero nos sorprenderá su juicio. Entonces es mejor en la primera oidita postrarnos al Señor y buscar su perfecta voluntad y su gracia para hacerla. Entonces, hermanos, nos dice así el Señor, y no solo estaba ese mar de vidrio mezclado con fuego, que es como si fuera otra tribulación, porque primero ese mar de vidrio fue el diluvio, ¿ve? Y después fue el bautismo íntegro, morir con Cristo, ser sepultado con Él, y también eso incluye no solo el bautismo en Cristo, sino también el bautismo en agua, y el bautismo del Espíritu, y el bautismo en fuego, como el Señor se lo anunció a los suyos, que querían estar muy bien ubicados en el reino. Entonces, nuestra ubicación en el reino se relaciona con nuestra participación en su bautismo de fuego.
podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, y ya conocemos la historia del Señor Jesús, y ya creo que sabemos a qué se refiere participar con Él en el bautismo, no solo el de agua, sino el bautismo con el que el Señor pasó, siendo crucificado hasta la muerte y sepultado y entonces resucitado. Ya no solo simbólicamente, sino realmente. Y Él le dijo, de cierto os digo, porque ellos dijeron, sí podemos, y Él le dijo, de cierto os digo, con el bautismo con que yo soy bautizado, también vosotros seréis bautizados. O sea que los que van a participar cerca del Señor en su reino, como quería Salomé que estuviesen a su lado sus hijos, primos del Señor Jesús, pero no por ser primos van a estar allá. Depende de si participan o no del bautismo con Él, muertos juntamente con Él y resucitados y sentados con Él en lugares celestiales. Entonces de eso nos habla también este mar de fuego, que se refiere a esa gran tribulación, a esa hora de la prueba que ha de venir para probar a todos los que habitan en la tierra y que ya está tocando a la puerta. Ya el sexto sello está a punto y quizá la pasadita de Nibiru va a producir esos efectos. Por lo menos ya científicamente se sabe lo que va a producir. En la medida que ya está produciendo, en la medida que viene lejos. No va a llegar más cerca de 14 millones de kilómetros, pero es tan grande que todos sus efectos, aunque no ha llegado a la parte más cercana, ya se están sintiendo. Vi también a este mar y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. O sea, son personas que van a tener que luchar desde ahora con el espíritu del anticristo y la preparación de ese reino, y con la bestia y su imagen, que es la abominación desoladora, y también la victoria sobre la marca de la bestia y también la victoria sobre el número de su nombre. En pie, estos vencedores estaban en pie sobre el mar de vidrio, así como cuando pasó Noé con su familia y salió en pie al otro lado del diluvio, y así como nos levantamos en novedad de vida en el bautismo, y también cuando morimos a nosotros mismos nos levantamos en el poder del Espíritu, así también los vencedores estarán en pie a través de la prueba y lucharán, y se luchará contra ellos, pero vencerán los vencedores. La victoria de la bestia es sobre algunos y en su carne y respecto de la vida exterior, pero la victoria de los vencedores, los que vencen el mundo, incluyendo la última manifestación mayor del mundo, que es el gobierno de la bestia y su imagen y su marca y su número, los vencedores vencerán. Y dice, los que habían alcanzado la victoria. De eso nos referimos. Con las arpas de Dios, como leíamos ayer de Pedro, cuando él dice de que pasamos esas pruebas y salimos al otro lado con alabanzas y glorias y honra al Señor. Es lo mismo. Dije la paráfrasis. Pero estos vencedores, además de alcanzar esta victoria tan integral, cantan, y lo que me llama la atención es que en plena gran tribulación
en plena tercera señal del librito abierto, en plena apoteosis de la revelación de Jesucristo, ya a punto de venir, los vencedores de la bestia, que son vencedores en Cristo y por el Espíritu, juntamente con el himno del Cordero, cantan también el cántico de Moisés. Uno diría, pero ¿qué hace el cántico de Moisés aquí en Apocalipsis? Yo pensaba que eso era cosa para allá, para Israel, y no para los vencedores finales del tiempo del fin, los que reinarán con Cristo 1000 años. ¿Por qué está junto el cántico de Moisés y también el del Cordero? Porque el Cordero, el cántico del Cordero, es el cumplimiento y magnificación del cántico de Moisés. Están juntos y están relacionados. Y que habría esa magnificación que la hemos mencionado. Me gustaría que usted subrayara, conociera ese versículo allí, en el capítulo 42 de Isaías. Vamos a Isaías, vamos al capítulo 42 y vamos a leer ese precioso versículo que es en el verso 21. 42, el número de las etapas completas de la prueba, como las 42 jornadas del desierto, ¿verdad? Que son 33, pero digamos, tienen 42 las generaciones y sucesos. Ese número 42, que es de dónde viene el 42, el 42. Y ahora de dónde viene el otro versículo, el 21. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Qué lindo que con el llamado Dios permite que los ciegos vean y los sordos oigan, porque eso es lo que haría el Mesías, abriría los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, y haría saltar a los cojos de alegría. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Y aquí este siervo es Israel, su pueblo, pero que es a la vez como una especie de figura de la iglesia, que vienen los gentiles también. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y siervo como el siervo de Yahvé, que así se le llamaba primeramente a Israel, pero quedaba el remanente? Pero después ni el remanente, pero quedó el Mesías. Y ahora el Mesías se pone en nuestro lugar y lleva nuestros dolores y nuestras culpas y castigo. Que ve muchas veces y no advierte, que abre los oídos y no oye, nos está describiendo a nosotros en nuestra insensibilidad natural, como cuando estábamos bajo el antiguo pacto, recibiendo instrucciones y preparación, pero todavía sin nacer de nuevo, encerrados para aquella fe que había de ser revelada, para que lo que Dios merece lo pueda obtener ahora en el nuevo pacto, con lo que consiguió su Hijo Jesucristo y nos dispensa su Santo Espíritu. Entonces, ese es el contexto con el cual Dios dice lo siguiente. Yahvé, verso 21, Yahvé se complació, y ese verbo me acuerda cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Yahvé se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla.
Eso es lo que ha hecho en el Nuevo Testamento, que ayer nuestro hermano nos recordaba aquellas palabras de Jesús: habéis oído, mas yo os digo. ¿Y qué era lo que habíamos oído de Moisés? La ley de Dios por boca y mano de Moisés, que hablaba de amar a los amigos, pero aborrecer a los enemigos. Pero ahora Jesús la magnifica y nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Y cuando hablaba de la actitud y el hecho físico del adulterio, pero el Señor habla de la pureza del corazón, es mucho más rígido. El Señor no nos exige solamente restringir los actos de nuestro cuerpo, sino restringir también la miseria del corazón esclavo, que solo es libertado en la ley del Espíritu de vida, que es la ley cumplida por Cristo, que contiene el Espíritu y que es la que nos libra de toda la maldad que le damos en nuestra carne y por lo tanto en nuestro corazón también. Entonces aquí el Señor dice eso, en ese contexto: Yahvé se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y eso es lo que hizo en el Señor Jesús. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir, despojados y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? Mire la condición caída. ¿Será que alguien en esa condición caída, habrá alguno que vaya a oír esto de la magnificación y engrandecimiento que Dios se complacerá hacer de su ley para que sea cumplida y no solamente comentada, no solamente intentada, pero nada de fruto? Ya Jesús ya venció, ya lo posible ya está hecho. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? El porvenir. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Yahvé? ¿Contra quién pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto derramó él el ardor de su ira y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Pero ¿cómo se llama el siguiente capítulo? ¿Qué título le puso la Sociedad Bíblica? Yahvé es el único Redentor. Entonces, ahora es el Señor el que va a entrar en escena. Entonces, por eso es que nos encontramos en el capítulo 15 de la segunda parte de Apocalipsis, en el librito abierto, ahí el cántico de Moisés junto con el cántico del Cordero. Cantan, verso 3, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y lo agrega para que no se lo atribuyan solo a Moisés, sino a Dios, y el cántico del Cordero. Y ahí entonces viene esta consecuencia de este cántico. Viene el reconocimiento de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y ahora dice de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y es en los juicios cuando se nos mueve el tapete que nos ponemos un poquito más serios y entendemos. Mientras tanto, estamos soñando.
Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El testimonio en el tabernáculo y el tabernáculo en el templo. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente. Se da cuenta que esa ira es una ira santa. Y ceñidos alrededor del techo con cintos de oro como sacerdotes angelicales. Y uno de los 4 seres vivientes, en este caso de los serafines, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es cosa seria. Hay que pasar por la purificación de Dios para poder estar en la presencia de Dios. A los vencedores de Filadelfia, Dios les prometió que serían columnas en el templo de Dios y nunca saldrían de allí. Pero aquí nos está diciendo de que nadie puede entrar hasta que se cumplan las plagas, y que los vencedores de Filadelfia, que implican haber guardado la palabra de la paciencia o la perseverancia, la cual según Jesús en Mateo 24 se refiere al fin, el que perseverare hasta el fin, y nos dice cuál es el fin. Nos habla de la alerta amarilla, de la naranja y de la roja, y la roja es el fin, es el tiempo de la abominación desoladora en el templo. Es la gran tribulación. Y hay que perseverar hasta el fin, hasta que muera o hasta que el Señor venga. Y Él viene después. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él en lo alto, dice Pablo, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, el modo de pensar bíblico, no el de algunas escuelas, pero el bíblico, el apostólico que recibieron del Señor Jesús. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Y ustedes ven en Daniel 11:30, la segunda parte, a los quebrantadores del pacto asociándose con el anticristo. Y en el 31 vemos la llegada del anticristo y la abominación desoladora. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. La apostasía comienza en gente que está dentro, pero no está dentro de todo corazón. Si salieron de nosotros es porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces los violadores del pacto, y esto tiene que ver con el cántico del Cordero, los violadores del pacto se unirán con el anticristo, porque tienen otros amores mayores en su corazón, que el anticristo sí se los ofrece. Pero no precederemos a los que duermen, y primero será la apostasía, y entonces la manifestación del hijo de perdición que se levanta en el templo de Dios, se sienta como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Y recién después es que viene el Señor. Las 7 copas que tienen los 7 flagelos están en el capítulo 16, y en plena sexta taza ya derramándose, todavía el Señor va diciendo allí en la profecía: he aquí vengo como ladrón.
O sea que no ha venido el Señor como ladrón todavía en la sexta taza, que ni siquiera hemos empezado la primera trompeta y estamos esperando apenas el sexto sello. Entonces la venida del Señor es después de las tazas. Nadie entrará hasta que no se derramen las 7 plazas. Y incluso los vencedores de Filadelfia tampoco entrarán, porque ellos entrarán para nunca más salir. Pero entonces, si nadie puede estar allá hasta que no se cumplan las tazas, ellos no pueden entrar para salir, porque se les prometió no salir cuando entren. O sea que entrarán después de que las tazas sean derramadas. Y lo que el Señor Jesús le dijo a la iglesia en Filadelfia, el Espíritu Santo nos lo dice a todas las iglesias. Entonces se lo dice a las iglesias del Caribe también, a la de Colombia. Si hay alguien fuera de Colombia, que vino alguien de Inglaterra, por ahí, alguien de Venezuela y por acá, también es para todas las iglesias. Cosas que el Espíritu Santo le dio a Pablo. Pablo dice así: si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor y da sus consejos, sus instrucciones, y dice que esos consejos, instrucciones son ordenanzas. Así ordeno en todas las iglesias. Entonces nos toca conocer esas instrucciones y esas ordenanzas de Pablo. Muchas le preguntaron, de mucho habló, concuerda perfectamente con todo lo demás hablado. Así que, hermanos, esto no es para obviarlo, sino para acatarlo. Entonces, como dice acá esto, el cántico de Moisés en boca de los vencedores del fin. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que provienen del Cántico de Moisés. Lo que Dios dijo en el Cántico de Moisés abarca toda la Escritura. Se sigue repitiendo aquello mismo en los Salmos y en los profetas, o sea, en la Torá, en los Neviín y los Ketuvim, la Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, como se le llamaba, y como Jesús lo hablaba en Lucas 24. Y ese mismo cántico de Moisés que va atravesando el Antiguo Testamento en todas sus partes, llega también al Nuevo Testamento. Entonces, en la medida que vamos conociendo el cántico de Moisés, porque si estamos en el último tiempo y esperamos ser de los vencedores en Cristo, pues tenemos que estar bien entrenaditos en el cántico de Moisés, no solo para cantarlo, porque cantar es la proclamación, pero la proclamación de nada sirve sin la realidad espiritual. Entonces, esta proclamación es porque recibimos gracia y estamos en el Espíritu, y no cantamos el cántico de Moisés solito, pero tampoco Dios quiso que cantáramos el cántico del Cordero solito, porque el del Cordero solito no se entiende bien sin el de Moisés. Entonces Dios nos hace cantar toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, para entender mejor el Nuevo. Voy a leer una que otra frase para que veamos en el Nuevo Testamento eso. Los que quieran acompañarme, por ejemplo, aquí mismo en Apocalipsis, no he sido retroceder una paginita, inclusive está en la misma página, ni siquiera tiene que retroceder, sino pasar a la página anterior sin voltearla. Después de que habla del anticristo del 1 al 9, y termina allí: si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y luego dice: y si alguno mata a espada debe ser muerto. Y entonces dice: aquí, note, esa es la palabra de la perseverancia.
la misma que habló Jesús en Mateo 24 y que se habla en Apocalipsis 3:10 a Filadelfia y a todas las iglesias por el Espíritu Santo. Aquí, en ese contexto entre la bestia y la otra bestia de la que habla desde el 11, ese es el contexto de la palabra de la perseverancia. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y también, si de eso mismo pasamos al capítulo 14, entre el 13 y el 15, en el tercer ángel del cual nos hemos referido en estos días, creo que fue allá en Cartagena, está hablando del tercer ángel, está hablando del gobierno del anticristo, está hablando de todo eso, de la advertencia para no dejarnos marcar, y en ese contexto dice en el 12, aquí está la paciencia de los santos. Ahora, ¿cuál es la paciencia de los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y ahí usted ve las dos caras de la moneda. ¿Quiénes son los que perseveran? ¿Y en qué perseveran? En la fe y en la obediencia de la fe, que es el cumplir por el Espíritu, por el don de Dios. Pondré mi Espíritu en vosotros y haré que andéis en mis estatutos y en mis mandamientos. Ahí está incluido el cántico de Moisés, pero dentro del Nuevo Testamento. En Adán no podemos cumplirlo, pero en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Entonces, esto que dice acá, vemos cuál es el contexto de los vencedores que guardan los mandamientos y también la fe. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe, no solo en, sino de Jesús. Como dice Pablo a los Gálatas, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe de, no solo en, sino de el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ahora sí, tenemos que pasar aquí, ahora también a Juan. Usted sabe que Juan es el apóstol designado para culminar la revelación proposicional que está en la Biblia. Y es el que habla más de la revelación de Jesucristo. También Pedro, todos, pero Juan es el que concluye y remienda los huecos de la red de la iglesia. Entonces, en el capítulo 5, voy a leer desde el verso 1 al 5, para ver también otro testigo de esta congruencia en Cristo de los dos cánticos al mismo tiempo. No son contradictorios estos cánticos, se cantan al tiempo porque son complementarios. Uno nos ayuda a entender al otro y el otro cumple al que nos ayuda a entenderlo y también nos ayuda a entender al otro. El Nuevo Testamento nos ayuda a entender el Antiguo y el Antiguo nos ayuda a entender el Nuevo. No debemos quedarnos con el Antiguo solo, sino con el Nuevo. Pero el Nuevo solo dice el Nuevo que requiere el Antiguo. Entonces voy a leerles acá y voy a leerles en Romanos. Por lo tanto, Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Primera de Juan y después Romanos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Note que comienza en terreno del Nuevo Testamento este pasaje. Y todo aquel que ama al que engendró, que ese es el primer mandamiento, ama también al que ha sido engendrado por él, el segundo, o sea, del resumen de los 10. Y los 10 que son después desmenuzados en el código del pacto en 613 mandamientos, de los cuales algunos son morales, que representan la naturaleza de Dios, que
nos posibilita el nuevo nacimiento a cumplirlos, porque somos ahora en Cristo participantes de la naturaleza divina, porque en lo viejo no podemos colaborar con Dios, pero en el nuevo hombre somos colaboradores de Dios. Entonces dice acá, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. A ver, que nos damos besitos, tomamos chocolate juntos, que nos abrazamos, querido hermano. No, en esto es que se conoce. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, nos dice el remendador de la red, el último en hablar de parte de Dios. Y dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para la carne, dice Pablo, lo que era imposible para la carne, no fue imposible para el Señor, ni es imposible para el Espíritu y para la ley del Espíritu, y por lo tanto para nosotros, dice Juan. Porque aquí no le habla ahora a Israel. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Cristo. O sea, el que es nacido de Dios vence al mundo, y para el nuevo hombre en Cristo no son gravosos los mandamientos. Por eso Jesús dijo, y lo recordábamos ayer, yo no vine para abrogar la ley, sino y los profetas, porque también hay frases en los profetas que él no abrogó, sino que también cumplió. Yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, vine a cumplir. Entonces él cumplió para posibilitar nuestro cumplimiento por medio de su muerte por nosotros, para que lleváramos la muerte que nos merecemos, incluso de los pecados para muerte, que nos libra la muerte de él, de la muerte eterna, aunque a veces tenga que corregirnos con la muerte física, pero ya no con la eterna. Cuando el pecado es de muerte en la iglesia, entonces ya gracias a Dios lo corrige con la muerte para que no seamos condenados con el mundo, como dice primero a los Corintios, pero sí se lleva a algunos antes de tiempo, si la cosa es grosera, grotesca, atrevida, que el Señor tiene que actuar como Padre. No está mandándolo para siempre a la gehenna, pero sí pasará por la gehenna un tiempo, mientras otros están en el milenio. Entonces, dice aquí la Escritura, porque todo lo que es nacido, dice, no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque todo lo que es nacido de Dios, lo que tiene la naturaleza divina, concuerda con Dios. Y todo lo puede en Cristo, que le fortalece. Entonces dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. También habíamos dicho que en Romanos dice algo semejante. Entonces vamos a Romanos. Vamos allí a leer un poco en Romanos, en el capítulo 8 de Romanos. Ahora, note, este no es cualquier ahora, este no es un recurso literario, no. Este ahora es un hecho espiritual sobre el cual se basa Pablo. ¿Cuál es el hecho? El hecho es, gracias doy a Dios, porque el 24 decía, miserable de mí, ¿quién? Ahora cambió la pregunta, antes era, quiero hacer el bien.
Intento, pero no puedo. No hago el bien que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Miserable de mí. Ahora ya dice, ¿quién me librará? Porque yo solo he tratado y he tratado y he tratado y no he podido. Pero Jesús pudo. Y el Espíritu contiene ese botín a nuestro favor, para nuestro beneficio y usufructo. Y ese botín entonces dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, Pablo mismo, con su mente, con su alma, sirve a la ley de Dios, mas con la carne sirve a la ley del pecado. Porque nuestra carne no mejoró aunque hayamos creído en el Señor y hayamos sido bautizados. Por eso necesitamos, además del perdón y el bautismo, el Espíritu Santo con su respectiva ley orgánica, fluyendo en nuestro interior. De lo que nos libra de la ley del pecado no es desenchufar la gravedad de la ley del pecado. La gravedad está ahí tirando todo para abajo, pero el combustible del cohete tiene más fuerza que la gravedad y nos libra de la gravedad subiendo a la diestra del Padre. Ese cohete es la resurrección de Jesucristo y ese combustible es el Espíritu y su octanaje, que es la ley del Espíritu, que orgánicamente nos fortalece para que todo lo podamos en Cristo. Un poco de fe y de buena voluntad suficiente para que el tren tenga rieles y la bendición y provisión de Dios corra, si crees y tienes buena voluntad, y esa buena voluntad viene de la fe, el Espíritu Santo circula. El tren trae toda su provisión. Entonces, dice así, después de todo eso, dice ahora, o sea, ahora es en Cristo, ahora es en el Espíritu, ya no en mi alma, en mi mente que concuerda, pero no puede. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Algunas versiones antiguas terminan en esta frase y la siguiente, que pertenece al verso 4, que no es falso lo que dice allí, porque lo repite después en el verso 4, pero a veces los traductores al traducir, traducen no siempre literalmente, sino dinámicamente, y dan la idea, entonces, para que no se malentendiera a qué se refiere esa condenación, para que no se viera solamente el aspecto jurídico, le trasladaron el verso 4 al 1, y después lo volvieron a repetir porque se trataba de lo mismo. Así que por eso algunas versiones no lo tienen en el 1, otras sí lo tienen, pero todas lo tienen en el 4. Así que la verdad de la segunda parte del 1 está en el 4. Así que vamos a entender la razón por la que subieron por la traducción dinámica o equivalente, no literalista, ese verso para el 1. Ahí viene hablando de que no hay condenación para los que están en Cristo. Pero quiere explicar qué es estar en Cristo y que no es solamente algo jurídico. Y por eso se adelantó a poner el versículo de más adelante. ¿Qué era lo que dice el 4 al final? Dice el 4, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo dice el 4. Entonces ahora explica en el 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Entendieron qué fue lo que pasó con los manuscritos? De todas maneras, aunque usted lo quite porque su Biblia literalista no lo tiene, sí lo tiene más abajo, aquí se lo va a volver a encontrar y no va a poder escaparse de que eso se refiere a algo orgánico y no solamente jurídico. Y aquí va al orgánico. ¿Por qué? Note este porque está ligando lo que venía diciendo el sentido paulino que le permitió a uno de los traductores o traductor dinámico, no literalista, pasar el sentido
que aparece adelante, anticiparlo para que no se tomen mal. Porque la ley del Espíritu, esa es la que también se llama la ley de Cristo, la que el mismo Santiago habla de la ley de la libertad, pero también explica Pablo que no es una libertad, libertinaje, sino una libertad para amarnos unos a otros, obedecer a Dios, amarlo y unos a los otros, cumplir la ley, magnificarla en libertad por el Espíritu. El que oye mi palabra y cree, el que guarda mi palabra, será verdaderamente libre. Pero no solo libre para hacer lo que quiera, libre para poder hacer lo que quería y no podía, ahora sí va a poder. ¿Okay? Pablo quería, pero no podía. Inclusive con su mente concordaba, pero veía otra ley que se oponía. Y el problema es esa ley del pecado y de la muerte que heredamos en Adán, que con el alma, con toda la fuerza del alma tratamos de poder y no podemos porque se necesita la fuerza con que Cristo venció al pecado en la carne, que esa victoria de Cristo, esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces es el mover de Cristo que para nosotros es una nueva ley. Pero es una ley que nos gobierna desde adentro, que te impulsa a ser como Cristo y a hacer lo que Cristo hizo, porque somos su cuerpo, sus depositarios y sus representantes. Y el Cristo que cumplió la ley, la parte moral la cumplió, la parte tipológica la cumplió y la magnificó, es el Cristo que está en nosotros. Entonces, ¿qué dice? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ya lo considera un hecho, una provisión lista y accesible con solo invocar al Señor. Usted lo invoca y es como si se conectara en la corriente. Inmediatamente, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que a mí viene de su interior, correrán ríos de agua viva. Entonces ahí dice así: lo que era imposible para la ley, dice ahora, por cuanto era. Note, ya lo puso en pasado. Lo que era imposible para la ley. La ley con mandar y mandar y mandar no nos cambiaba, aunque lo que nos mandaba era bueno, era justo, era santo. ¿Acaso amar a Dios sobre todas las cosas? Amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿No es justo? ¿No es santo? ¿No es bueno? ¿No es divino? ¿No proviene de la naturaleza divina? El problema no es la ley. El problema son nosotros. Entonces, lo que no pudo solucionar la ley porque su función de diagnóstico es diferente a la función del remedio. No hay que confundir el diagnóstico y su instrumento con el remedio y su instrumento. La ley es un instrumento de diagnóstico que expone lo que somos en nosotros mismos y dice lo perdidos que estamos, lo imposible en vista de nuestra debilidad en Adán, que aún queriendo hacer, poniendo todo el poder del querer, la voluntad y el sentir y concordar con la ley de Dios, no hacemos lo que debemos. La voluntad de Dios no la hacemos, no podemos. Entonces ahora el Señor por eso dice, y por eso mezclaban junto con los mandamientos la tipología, los sacrificios y todo. La ley nos conduce a Cristo, así como el lavacro nos lleva al altar de bronce, y por eso Jesús comenzó por ahí: arrepentíos, o sea, miren las cosas desde el punto de vista de Dios y vengan a mí, confíen en mí, cuenten conmigo. Y nos trasladaba al mueblecito que estaba ahí al lado en el atrio, que era el altar de bronce donde el sacrificio se ofrecía en sus multitudes de variedades que nos hablan de todo lo que incluye Cristo en su obra. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
porque lo que era imposible para la ley, lo que no podía conseguir la ley de nosotros en forma solo de ley, en forma solo de mandamientos expresados en ordenanzas y estatutos, como dice el mismo Pablo en Efesios, que habla de haber abolido esa forma de hablar la ley. Ahora la ley tiene otra forma de hablar, constriñéndonos desde el interior y capacitándonos a través de la fe, que es la de Él, que Él nos dio con su palabra, capacitándonos por el Espíritu. Entonces dice así: lo que era imposible para la ley, por cuanto era, no la ley sino yo, débil por la carne. Entonces ahora no yo, sino Dios. ¡Qué cambio tan grande! Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, que es el problema que le damos, la naturaleza pecaminosa a la que no vence nuestra alma, ni nuestra propia carne, ni nuestro propio espíritu solo, sino regenerado. Condenó al pecado en la carne, por eso Él nos dio a comer su carne, para glorificar la nuestra. ¿Y para qué fue que condenó al pecado en la carne? ¿Para qué logró esta victoria? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, el interés de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu, no es solamente que Jesús cumpla la ley para que se nos cuente como si lo hubiésemos cumplido sin cumplirla. No, esa es una mala interpretación. Él cumplió para que nosotros la cumplamos en unión con Él, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y ahora este pedacito que se habían adelantado algunos en una traducción dinámica, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí está hablando claramente de lo orgánico, andar. Sentarse es en la provisión, pero andar es aprovechar la provisión y resistir en esa victoria. Sentaos, andar y estar firmes. Esas palabras claves que nuestra hermana Mary McDonough en su libro sobre la vida victoriosa enseña, y que de ahí aprendió nuestro hermano Washmani y lo pasó a nosotros también en su libro Sentaos, andar y estar firmes. Ese es el aspecto orgánico. La muerte de Él es jurídica, pero también es orgánica, porque dice, si uno murió por todos, la cual es lo jurídico, luego todos murieron. Y los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, amados, espero que me toleren un poquito para ir al Cántico de Moisés. No sé qué hora es, porque es que en la mía ya son las 12, porque tengo adelantado como media hora el reloj. Entonces, permítanme, hermanos, ir a Deuteronomio y vamos a leer este capítulo del Cántico de Moisés, pero para entender su contexto, yo les ruego que me vayan conmigo hasta el capítulo 30. El capítulo 30. Es que solo desde el 30, el 31 y el 32, en el 30 y el 31 comprendemos el contexto del Cántico de Moisés y el objetivo, la queja de Dios, pero también la promesa de Dios en vista de nuestra debilidad y dureza de corazón. Entonces, por eso les ruego
que vamos a seguir una lectura desde el 30 de Deuteronomio. Voy a leer quizá un poquito rápido, pero voy a subrayar, a gritar un poquito más para subrayar algunos versículos. No es porque me guste gritar, es porque me lleno de alegría, no es de rabia. No se moleste con mis gritos. No grito cuando quiero. O espero que así no sea. Puede ser que sí también, yo no sé. Dios me guarde a mí y a ustedes. Sucederá, o sea, en el 20, en el 28 y en el 29, habla de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones, habla en el 27, de las bendiciones en el 28 y de las consecuencias de la desobediencia en el 29. Desde ahí teníamos que haber empezado. Pero para resumir, 27, 28, 29 y 30, voy a llegar al 30. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas que acaba de describir minuciosamente y que valdría la pena leerlas en privado y en público también, pero desde el Nuevo Testamento, desde la integridad de la revelación. Cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, ¿cuáles? La bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Escoge pues la vida y la bendición o la muerte y la maldición. Eso es uno el que escoge. Y dice, y te arrepintieres, o sea, cuando te arrepintieres, habiendo visto, te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahvé tu Dios, estando en el peor hueco. Si ahí vieres, oyeres, creyeres, te arrepintieres y te convirtieres a Yahvé tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahvé hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahvé tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahvé tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Yahvé tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. ¿Quién es esa tierra? ¿No? ¿De quién habla? Y será tuya, y te irá bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Yahvé tu Dios tu corazón. Note que lo que Pablo decía era el verdadero sentido espiritual, que también lo había dicho Isaías ya, pero viene desde el cántico de Moisés. Esto que tiene cumplimiento, la circuncisión del corazón, no, porque la del prepucio solo nos habla de la del corazón. Y dice, y el corazón de tu descendencia, para que ames. ¿Para qué circuncide el corazón? Para que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, sin impedimento. Que eso es una circuncisión, cortar con la carne para dejar libre. Y dice, y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Yahvé tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, así como el Señor llevó las maldiciones en aquel cabrito y puso en el otro, en el que va para sacer tus rebeliones, porque Él fue el que te enredó. Claro que tú también tuviste la culpa, pero el diablo te engañó también. Pero ahora Dios quitará lo del diablo y lo dejará con el diablo, y a ti lo tuyo lo tomó Él, pero debes seguirle a Él. Entonces dice,
Circuncidará Yahvé tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Yahvé tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás. Y oirás la voz de Yahvé, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Yahvé tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Yahvé volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando Israel era una noviecita nueva. Cuando obedecieres a la voz de Yahvé tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento, y eso es lo que usa Pablo en Romanos, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? ¿Se acuerdan lo que dice Romanos? ¿Y quién nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digáis, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumpla. ¿A qué se está refiriendo cuando Pablo cita este pasaje preparatorio, introductorio al cántico de Moisés en Romanos? Habla de la palabra que está cerca. ¿Sabe cuál es esa palabra? Señor Jesús. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Señor Jesús. Yo no puedo, pero tú pudiste y puedes ayudarme. Cuando depende del Señor Jesús. Esa palabra está al lado de ti en el hueco. No está al otro lado. Donde estás, en cualquier hueco, ahí está el nombre del Señor Jesús para invocarlo en cualquiera sea lo que te suceda. Richard Wurmbrand, cuando estaba, hermanos, allá en las cárceles de Rumania, con los pies empinados, con una tiza en la pared y su nariz, que si bajaba lo azotaban. Se le olvidó hasta toda la Biblia. Lo único que no se le olvidó fue el nombre del Señor Jesús. Cerca de ti está la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Invocar el nombre. Esa es la palabra. Señor Jesús está cerca de ti en cualquier prueba, cerca de mí, cerca de cualquier hueco. Allí, si estuvieres en lo más lejano de la tierra y te acordares del Señor e invocares su nombre, serás salvo, no solo del infierno eterno, sino de la situación en que estás. Porque no puedes hacer nada por ti. Y Él permitió eso para que lo encontraras a Él, así sea con una tiza entre tu nariz y la pared y empinándote y sin poder descansar, porque te agarran a palo o te chuzas con una barra de hierro con punta. Y así los atormentaban a los hermanos. Entonces dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy. Acuérdese que este hoy no era por allá en los días de Moisés en el desierto. Hoy es todos los días, como lo dice
Hebreos, entre tanto que se dice hoy. Mientras esté la palabra y la promesa de Dios, ese es el hoy. Yo pongo hoy, dice el Señor, ¿verdad? El bien, la vida y el bien, la muerte y el mal, delante de ti Dios lo ha puesto. Porque yo te mando hoy que ames a Yahvé tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahvé tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y lo estamos leyendo desde el Nuevo Testamento. Lo estamos leyendo desde Hebreos 3 y 4, donde se habla de esto. Y dice, mas si tu corazón, porque el problema es allá adentro, se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, o sea, a los demonios que son los que los gentiles tenían por dioses, incluidos los nefilín. Entonces dice ahí, te inclinares a dioses ajenos y les sirviere, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. O sea, hay pecado de muerte, de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahvé a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y se refiere principalmente a Cristo, porque si hubiera sido la del reposo, ya no hablaría después de otro día. Lo explica Hebreos. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y le dijo, este día soy de edad de 120 años. Aquí sabemos el día exacto en que Dios dijo esto, siguiendo la cronología. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Yahvé me ha dicho, no pasarás este Jordán. Yahvé tu Dios, Él pasa delante de ti. Ya sabemos quién era aquel ángel que lo guiaba en el camino, cuyo el nombre de Dios estaba en él. Yahvé tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué, Joshua, parecido con el nombre de Jesús, será el que pasará delante de ti, como Yahvé ha dicho. Y hará Yahvé con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quien destruyó. Estos eran de los gigantes, especialmente Og. Y los entregará Yahvé delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Haréis con ellos destruir todo esto. Esforzaos y cobrad ánimo. O sea, esfuérzate en la gracia. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahvé tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra
que juró Yahvé a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Es como una tipología de pasar del antiguo al nuevo en Cristo. Y Yahvé va delante de ti. Él no te dejará, irá contigo, no te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Yahvé, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a sentarse delante de Yahvé tu Dios, en el lugar que le escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Dios no quiere que esto se olvide. Haz congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahvé vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Esa es la voluntad de Dios, ya sea en lo moral, ya sea en lo tipológico, en las fiestas, cumplir. Y los hijos de ellos que no supieren, oigan y aprendan a temer a Yahvé vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra donde vais, parando el Jordán para tomar posesión de ella. El Jordán de la muerte que te arrastraría. Si le sigues al Señor, el Señor lo para que no te arrastre y puedas entrar. Y Yahvé dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión, y se apareció Yahvé en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Yahvé dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará y olvidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé. Ahí está la razón de por qué Dios se esconde en el cántico de Moisés, en los Salmos, en Isaías, en Oseas, en Pablo, en Mateo. Se encenderá mi furor contra ellos, contra él, el pueblo, en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico. Escuche el pues. Por eso quería leer desde el 30, que es la introducción a este cántico, para comprender su contexto, antiguo y presente, porque es para cantarse hoy, junto con el cántico de Cordero, por los vencedores del fin, en medio de gran tribulación. Ahora, pues, esa es la base. Escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel.
ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, sabemos a qué significa. Y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán, en vez de cumplir, invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Algunos son hoy sefarditas, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Moisés, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahvé, diciendo: tomad este libro de la ley. ¿Y dónde hay que ponerlo? Al lado del arca del pacto, que Yahvé, Jehová, vuestro Dios, está allí por testigo contra ti. Junto con el arca del pacto, figura de Cristo, que contiene adentro las tablas del pacto, los 10 mandamientos, figura de la función del Espíritu en el hombre interior, en nuestra conciencia. Al lado del arca, es decir, junto con el cántico del Cordero, el cántico de Moisés y la ley. Dice así: toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo, Moisés, con vosotros soy rebelde a Yahvé, cuánto más después que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos que están mirando y a la tierra que también mira. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Yahvé, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oído de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y ahora vamos a ver las 3 escenas de este cántico, donde está resumida la economía divina desde ese noviazgo con Israel a la salida, antes de entrar a tomar posesión de la tierra, a lo largo de toda su prevaricación y el retorno por la misericordia de Israel, de su pueblo al final. Y por eso al final se cantará este canto junto con el del Cordero, por los vencedores. Así que vamos a ponerle atención al cántico mismo, pero era necesario leer este capítulo y medio de introducción para entenderle a Dios. Escuchad cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca.
Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Yahvé proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate, no olvídate, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Eran 70 cuando entraron y 70 las naciones que aparecen en la tabla de las naciones en Génesis. Y por eso había los 12 para las tribus y los 70 para los gentiles. Porque la porción de Yahvé es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yahvé solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Los hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del puro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carnero de Basán. ¿Dónde estaba Og? De Basán. Y también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino. Hasta ahí la primera escena del cántico de Moisés que nos habla del noviazgo. Pero ahora empieza la escena intermedia que nos habla de la prevaricación, de la deslealtad de su pueblo y la causa por la que Dios escondió su rostro. Causa que aparece muchas veces desde Génesis hasta Apocalipsis. Primero acá. Y empieza desde el verso 15 hasta el 25, la segunda escena, que explica muchos versos de la Biblia, porque esto abarca toda la Biblia hasta Apocalipsis, donde este cántico es cantado en unión con el del Cordero. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido,
a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Y lo vio Yahvé, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. Esa es los gentiles que reciben al Señor mientras su pueblo no lo recibe. Hasta las rameras irán delante de ellos y los borrachos en el reino de los cielos. Porque fuego se ha encendido en mi ira y ardirá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos. ¿Qué le parece Hitler? Con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. ¿Pero será esto para siempre? Gracias a Dios que no es para siempre. Ahora empieza la tercera escena y por eso se cantará en la gran tribulación. Porque dice así, desde el 26 al 43, la tercera escena, el retorno de Dios y del pueblo. Yo había dicho que los esparciría lejos, y así fue. Que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo. Como Moisés le decía: Señor, si los destruyes a ellos, ¿qué van a decir las naciones? De que no pudiste entrar a tu pueblo en la tierra. Cuida tu nombre, Señor, le decía Moisés. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, nosotros los rusos, los iraníes, los palestinos, etc. Nosotros hemos hecho esto y no Yahvé, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto. Por eso dice más adelante: y en los postreros días lo entenderán. Y nosotros, que ya lo estamos entendiendo, tenemos que cooperar con que las naciones sepan las razones de Dios. El misterio de Israel que está en el Evangelio de Romanos en su corazón. Porque esto empieza con Israel y termina con Israel. Porque son nación privada de consejos, no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera a las naciones. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000
si su roca no los hubiese vendido y Yahvé no los hubiera entregado. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. No es como la vid del Señor, ¿verdad? Veneno de serpientes su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie, el de los enemigos de su pueblo, resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, porque Yahvé juzgará a su pueblo. Y por amor de sus siervos, después de juzgarlos un poquito, porque juzgará a su pueblo, pero no lo exterminará, por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció, la justicia propia ya no sirve para nada, y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están tus dioses? La roca en que se refugiaban, con minúscula, que comían la grosura de sus sacrificios, bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Y cuando nadie los puede defender, como los israelitas idólatras no les oían sus dioses, cuando un solo hombre los desafiaba, Elías. ¿Dónde están sus dioses? Las rocas que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Como Israel quiere que le ayude Estados Unidos y Trump y la Unión Europea, hasta que no sepan quién es el único que los puede ayudar. Y así con cualquiera que esté en lo mismo. Entonces, ¿qué dice acá? Ved ahora. Esta es la hora de ver quién es Dios. Ved ahora, en ese momento, que yo, el Padre, yo, el Hijo, soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, pero también yo sano. ¡Aleluya! Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi resuelta espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espíritu devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo. Aleluya, note eso. Dios se vuelve a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y así termina el cántico de Moisés. Es citado en muchos pasajes. Con este comprendemos mejor pasajes de los Salmos, de Isaías, de Oseas, del Señor Jesús, que vale la pena que lo leamos ahora. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo y vamos a leer el capítulo 21, quiero decir, 21,
en el contexto de los labradores malvados. ¿Quiénes eran los labradores malvados cuando les habló Jesús? Primeramente los propios religiosos de Israel, los propios fariseos y los saduceos. Y cualquier religioso como ellos, puedo ser yo, puede ser usted. Y mire lo que dice Dios en ese contexto. Voy a leer desde el 37, 21, 37 inmediatamente siguientes. Finalmente les envió su Hijo. Ahí empezó el Nuevo Testamento. Les había enviado sus siervos antes, ese es el Antiguo Testamento. Ahora llega el Nuevo. Les envió su Hijo, diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Eso es lo que quieren hacer los religiosos, quedarse con la heredad del Hijo a través de la religión. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Y tomándole le echaron fuera de la viña al Hijo. El Hijo afuera, religión por todos lados, pero el Hijo tocando la puerta y nadie le abre. Y le mataron. Cuando venga, porque resucitó, ascendió, intercede y volverá. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Estos otros labradores son la iglesia. Porque cuando fue rechazado el Señor, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, los que le recibieron, y dijo: voy a provocar a celos a este pueblo. Mire lo que dice el Señor. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le dice a Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Lo que debía haber producido Israel, lo va a producir otro pueblo, que es con el que el Señor provoca ya a celos a Israel. Cuando gente de toda tribu, pueblo, lengua, raza y nación está viniendo al Señor Jesús, está conociendo al Señor Jesús, está viviendo por el Espíritu del Señor y está guardando sus estatutos y mandamientos en Cristo. Ese es el pueblo con el que el Señor les provoca celos. Pero eso no será para siempre. Llegará un momento que el Señor se vuelve a ellos y ya se está volviendo a ellos, y varios de ellos ya son cristianos, varios sefarditas están aquí como cristianos, pero hay un trabajo allá que hacer. Y hay otras cosas más que decir, pero voy a parar por acá, por causa de la hora. Son las 12. Vamos a orar. El hermano Andresito Salamanca desea orar.